Bien, bien, buenas tardes, saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas que nos sigan en esta transmisión. Estamos una vez más desde nuestra casa de oración aquí en el TAB 8429. En el día de hoy, día martes, para poder hacer un tiempo de estudio bíblico, como el que tantas veces hemos hecho en este lugar, en esta casa de oración, y hoy haciéndolo de una manera diferente, tratando de alcanzar a muchas personas a través de las redes sociales, a través del internet, poniéndolo al servicio de la obra del Señor en un tiempo que queremos que sea de provecho, donde trataremos de aprovechar al máximo la hora, el tiempo. eh, y como es nuestra costumbre, vamos a orar al Señor para comenzar esto, dándole la bienvenida a todos quienes se conecten. Voy a pedir que si hay personas que se vayan conectando al Facebook, en la transmisión en vivo, nos puedan compartir a través de este medio su foto, puedan subir la foto donde ellos estén también quizá dedicando este tiempo de culto familiar, dedicando este tiempo tal vez de estudio bíblico, y poder compartirla, poder ver juntos, vernos los unos a los otros. Hoy día en estos momentos ustedes nos pueden ver a través de la transmisión. También nosotros queremos ver, quizás se toman ahí una foto en casa, en familia, para nosotros poder saber que están conectados, que están también en este tiempo de búsqueda del Señor. Y vamos a orar al Señor. Amén. Padre bueno, en esta tarde estamos delante de tu presencia, estamos en tu casa de oración, nosotros reunidos, Señor, y sé que muchos se están conectando, Señor, a través de la transmisión en vivo o quizá a través del video que va a quedar disponible, Señor, a este tiempo de estudio de tu palabra. Estamos, Señor, en tiempos difíciles donde no puede cesar, Señor, de anunciarse de tu palabra, donde no podemos dejar de tener comunión contigo, Señor. Y por eso en esta hora, Señor, hemos tomado este tema tan importante que es el del ayuno. Hemos invitado a la iglesia a ayunar, Señor, el día sábado, y creemos importante, Señor, traer conocimiento de tu palabra, Señor, que tú en esta hora puedas traer revelación, Señor, que tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, pueda en este día, Señor, traer verdad, traer tu verdad a nuestros corazones, Señor, traer tu verdad a nuestras mentes, Señor, esa verdad de tu palabra que transforma nuestras vidas, que transforma nuestra manera de pensar, Señor. Que en este día podamos entender lo que es el ayuno, Señor, por qué deberíamos practicarlo, Señor. Trae tu claridad a nuestra mente, Señor. Y bendecimos cada hogar que esté viendo esta transmisión, que esté viendo este video, Señor amado. En el nombre de Jesús comenzamos. Amén y amén. Bien, y como es nuestra costumbre, yo les voy a invitar a que cantemos, que usted ahí en su hogar, creo que si se ha conectado a este video o en la transmisión en vivo o posteriormente es porque usted tiene un anhelo de Dios, porque usted está buscando más de Dios, sabiendo que hoy es un día de estudio. Le invito a que alabemos al Señor con esta canción que hemos cantado muchas veces que se llama Yo te busco. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recíbeme.
oración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo y te necesito. Te amo más que a mi ser. A mí me gusta cuando uno deja de lado la música, los instrumentos, para abrir el corazón al Señor y cantarle, quizá con el instrumento natural que Él nos dio, que es nuestra voz, y decirle: te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Dígale una última vez: te anhelo al Señor. Te anhelo. Y en medio de todo lo que vivimos, Señor, yo te necesito. Y te amo más que a mi ser. Amén. Voy a darle la oportunidad a mi esposa si quiere saludar también en esta tarde, antes de ir de lleno al estudio de la palabra del Señor. Vamos a tratar de ser súper precisos en no pasar de 1 hora, debido a que una de las redes sociales que estamos usando, que es Instagram, nos permite subir videos de solo 1 hora. Vamos a tratar de cumplir con eso, si no vamos a tener ahí que editar, pero vamos a hacer lo posible sin limitar al Espíritu Santo ni al Señor, para que Él nos hable a través de este estudio. Esposa. Amén. Que el Señor les bendiga. Este es un tiempo maravilloso donde podemos buscar del Señor a través de este estudio que es tan fundamental para los hijos del Señor, que es poder ayunar. Amén. Así que les saludo en el amor del Señor, extrañándoles a cada uno de ustedes. Esta familia es maravillosa. Hoy día yo le decía al pastor: anhelo en mi corazón el día que nos volvamos a juntar y podamos colocar un letrero grande adelante donde dijese: bienvenidos, los estábamos esperando. Así que sigamos orando para que el Señor en su tiempo pueda permitir que nos volvamos a reunir. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, contarles que acá está el hermano Gary una vez más, aprovechando que queremos terminar antes de la hora del toque de queda. Nuestro hermano Lorenzo también nos está acompañando aquí detrás de las cámaras, fiel a los estudios bíblicos. Y queremos de lleno ya entrar en nuestro tema de estudio. No sé si se verá muy bien por la pantalla, si no ahí podemos luego compartir la presentación que trata acerca del ayuno. La verdad que este no es un estudio exhaustivo, porque abordar el tema sería complicado. La palabra ayuno aparece aproximadamente 80 y tantas veces. Ayuno o referencia al ayuno, a ayunar en la Biblia. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de cubrir son los temas más importantes, o resolver las preguntas más fundamentales, como qué es, por qué deberíamos ayunar, cómo debemos ayunar, cuándo debiéramos ayunar. Y son los temas que están aquí en la agenda que tiene esta presentación, que luego esperamos poder compartir al menos por el WhatsApp interno de nuestra iglesia. Donde la primera pregunta que vamos a abordar es: ¿qué es el ayuno?
para luego ver ejemplos de ello. Creo que es muy fácil entenderlo cuando uno ve las situaciones en las cuales la Biblia se ha ayunado. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Luego la pregunta de por qué ayunar, vamos a ver las razones por las cuales nosotros deberíamos considerar el ayuno como una práctica en nuestra vida espiritual. También vamos a decir por qué no ayunar, cuando hay una mala motivación detrás de lo que hacemos. ¿Quiénes deberían ayudar? ¿Cuándo ayunar? ¿Y cómo ayunar? Tratando de simplificar al final en 3 grandes pasos a la hora de presentar un ayuno al Señor. Yo les pido disculpas si ustedes nos ven esta vez con computador, con celular, con tablet, pero al ser una transmisión en vivo, espero que no les moleste, estamos tratando de mantenernos conectados con las personas que se puedan conectar en estos momentos. Por ejemplo, vemos de que la hermana Sara Pérez está en estos momentos conectada y viendo esta transmisión, este estudio, al igual que nuestra hermana Nancy Núñez. La hermana Elizabeth Villarroel también nos mandaba saludos, bendiciones, y Connie Salas también se conectó a ver este video. Entonces, la idea también es poder hacerlo interactivo. Abajito creo que hay una barrita apareciendo, y si no el hermano Gary la va a hacer aparecer ahora, donde aparecen las redes sociales en las que estamos, donde usted va a poder ver el material o los informativos que vamos subiendo, que son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y aparece un WhatsApp. Ese número de WhatsApp es un número nuevo que hemos puesto a disposición de la iglesia por unas cuestiones básicas. En realidad también están los nuestros como números públicos, pero ese es específicamente en un teléfono donde está como MIP San Gregorio, para que usted lo agregue como contacto. Ese número de teléfono nos puede llamar o nos puede escribir al WhatsApp para presentar petición, para saludarnos, para enviarnos información, lo que usted necesite a través de ese número telefónico. Y aparece también un correo electrónico. A ver si aparece aquí abajito, hermano Gary. ¿Lo podemos poner? De lo contrario, en alguna otra toma quizá va a aparecer ahí. Ahí está, ¿ve? Con un fondo amarillo y letras negras aparece el WhatsApp. ¿Cuál es la idea de darle esta información de las redes? Es que si usted durante el transcurso de este estudio tiene alguna duda, tal como lo hacemos cada martes, tantos martes que lo hemos hecho tomando un tecito en el comedor, usted puede enviarnos esa duda, usted puede enviarnos esa pregunta a través del Facebook de la transmisión en vivo o a través de nuestro WhatsApp, y nosotros al final poder tener ese tiempo de responder preguntas. O sea, Dios mediante poder hacerlo interactivo, tal como si estuviéramos juntos. Sabemos que ya cada vez es mayor el sentimiento de tristeza por no poder congregarnos, pero es bueno que al menos usemos estas redes de buena manera para poder conectarnos. Entonces, el número es el 569-6119-4982. Ese usted lo puede usar como WhatsApp para contactarnos, o directamente aquí en la transmisión. Nosotros estamos viendo que se sumó la hermana Jacqueline Novoa, que se sumó el hermano José Parra, Débora también estaba desde Brasil. Dios les bendiga. Y vamos de lleno ahora sí al estudio de la palabra del Señor, donde la primera pregunta que vamos a responder es ¿qué es el ayuno? Y tomamos la definición no bíblica primero, sino que vamos a ir, como dirían en pasapalabra, a la RAE. La RAE nos da definiciones de ayuno y nos da 3 acepciones principales. La primera dice, es abstenerse total o parcialmente. Deme un segundo y agrando acá mi pantalla para no tener que estar dándome vuelta a la pantalla que está a mi espalda. Abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Esa es la primera acepción y es lo que generalmente uno entiende como ayuno. Todos sabemos que cuando nos vamos a dormir en la noche, nuestro cuerpo descansa y ese es un tiempo de ayuno. Nuestro cuerpo no ingiere alimentos mientras dormimos, y por eso cuando nos levantamos por la mañana, uno lo primero que hace, esa primera comida, le llama desayuno. Desayunamos porque terminamos ese tiempo en el cual estuvimos sin comer o beber. La segunda acepción que tiene la palabra ayuno, según la RAE, es abstenerse total o parcialmente de tomar alimento o bebida, pero aquí incluye un concepto que es por precepto religioso. Es decir, ya tiene una connotación de espiritualidad. La primera, simplemente el hecho de no comer, es ayunar, pero tiene una connotación especial porque tiene
un contexto en lo religioso. Y la tercera acepción tiene que ver con privarse o estar privado de algún gusto o deleite. Y esta definición quizás es la que más se acerca a lo que finalmente vamos a ver en este estudio. Hago un paréntesis, saludo al hermano Andrés Rojas que se conectó, al hermano Isaac Araya, a la hermana Gabriela. Dios les bendiga, qué bueno que nos estén siguiendo en este estudio. Fíjense entonces en la tercera acepción que dice, según la RAE, privarse o estar privado de algún gusto o deleite. Aquí va más allá de la comida, sino que uno habla de ayunar de cosas que no necesariamente son alimento. Si lo llevamos ahora al contexto bíblico, lo importante aquí, más allá de lo que nosotros creamos, pensemos, nos hayan enseñado, es ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y en el contexto bíblico lo que vamos a ver es que esta era una práctica común entre los judíos. Sabemos que Jesús era judío, que Israel es el pueblo escogido por Dios. Y no solo eso, sino que cuando comienza el cristianismo, vamos a ver que el mismo Jesús y sus seguidores, cuando Jesús ya asciende al cielo, los cristianos continuaron con esta práctica que era del ayuno. Así que si tiene su Biblia ahí a mano, búsquela. Vamos a comenzar ya a leer la palabra del Señor, diferentes pasajes, y para eso le voy a pedir a la pastora, ya que no tenemos muchos más hermanos a quienes pedirle ayuda en este día, que vayamos leyendo algunos pasajes de la palabra del Señor. En primera instancia vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 y 10. Vamos a ver aquí un ejemplo de un ayuno. Así que pastora, si lo tiene ahí, por favor, proceda nada más a darle lectura. Amén. Dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Amén. Decía yo al comenzar que esto es un estudio, digamos, estamos tratando de resumir mucha información en una hora. Vamos a ver algunos ejemplos de ayuno y aquí hemos ido a uno de los pasajes más bien conocidos, a uno de los personajes conocidos que es Moisés. Sabemos que Moisés, tal como leía la pastora, estuvo en ayuno durante 40 días y 40 noches. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque hoy día hablamos de cuarentena. Y hace poco recibía un mensaje en redes sociales donde decían que si bien la cuarentena de la que se habla hoy día no es necesariamente 40 días, podría ser una cuarentena de 5 días, 10 días, el hecho de que se hable de cuarentena al pueblo de Dios debiera llamarle la atención, pues el número 40 en la Biblia siempre tiene un significado especial. Jesús estuvo 40 días y 40 noches también en el desierto, el diluvio duró 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel vagó durante 400 años, que es un múltiplo del 40, perdón, sí, durante 400 años. Y aquí vemos que Moisés también estuvo 40 días y 40 noches en el monte, en ayuno, y lo que para la próxima semana yo voy a hacer todo lo posible para que esta PPT también vaya apareciendo en la pantalla, y ahí no tenemos ese detalle, pero básicamente lo que podemos ver en este caso es un ejemplo donde Moisés ayuna y lo que ocurre es que él recibe una revelación especial de Dios. No cualquier revelación de hecho, sino que la revelación del pacto de Dios, el primer pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, tiene que ver con este tiempo de ayuno y oración que estuvo Moisés en el monte Sinaí. Un segundo ejemplo está en Jueces capítulo 20, versículo 26. Sabemos que el periodo de los jueces es un periodo complicado en la Biblia, donde hubo una decadencia espiritual y que cada cierto tiempo el pueblo de Israel sufría los embates de los enemigos, y casi al final del libro de los jueces nos muestra qué es lo que hizo el pueblo de Israel.
Pastora, lea por favor Jueces 20, versículo 26. Amén. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Amén. Aquí vemos a un pueblo ya en el final de la era de los jueces, donde todos juntos dice que ayunaron. Voy a releer un poquito lo que leyó la pastora. Subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Fíjese que no lo hicieron en sus casas en esta ocasión, no fue en el monte como Moisés, ya vamos viendo de que se puede hacer en diferentes lugares un tiempo de ayuno, sino que fueron a la casa del Señor y allí lloraron. Fue un tiempo de lloro, de quebranto. Y se sentaron en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche, es decir, estuvieron durante un día de ayuno, y no solo eso, sino que también ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Vamos viendo ejemplos entonces de hombres, en este caso un pueblo entero que ayunó delante de Dios para, en este caso, buscar una respuesta en medio de las luchas, buscar el apoyo de Dios en medio de una guerra. Avanzamos y vemos otro ejemplo, como pinceladas, donde vamos a ir a otro pasaje muy conocido que está en el libro de Esther. Conocemos la historia de Esther durante el tiempo de exilio del pueblo de Israel. Ella estaba en un lugar de privilegio, era la única que iba a poder interceder por su pueblo, esto es lo que le hace saber su primo Mardoqueo, y vamos a ver lo que ella responde. Amén. Esther 4:16, disculpe. Amén. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bien, el ayuno de Esther también es particular porque ella dice, yo voy a guardar ayuno, pero voy a pedir que el resto del pueblo, todos ustedes también ayunen, porque yo voy a arriesgar mi vida. Ella no pide, y esto es curioso porque generalmente hacemos ayuno buscando una respuesta específica de Dios, pero ella dice, ayunen y que sea lo que Dios quiera. Si he de morir, si he de perecer, que perezca. Y aquí vemos que también ella hace énfasis en que no hay que comer ni beber nada. Otra de las preguntas que a veces tenemos respecto al ayuno ¿es solo comida? ¿Se puede tomar agua? ¿No se puede tomar agua? Entonces, en realidad en la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay diferentes tipos de ayuno. Y vamos a ver que más importante que el tipo de ayuno en sí es la disposición de nuestro corazón a la hora de hacer este acto delante del Señor. ¿Qué es lo que buscaba Esther a través de este ayuno? La fortaleza del Señor para esta decisión que estaba tomando y para lo que iba a tener que hacer al presentarse ante el rey Asuero. Otro pasaje está en Esdras, Antiguo Testamento, 8 del 21 al 23. Y con esto vamos cerrando un poco lo que nos muestra el Antiguo Testamento respecto a que era una práctica habitual dentro del pueblo de Israel en ciertas situaciones específicas, generalmente de aflicción, de búsqueda de Dios, donde ellos ayunaban. Esdras 8 del 21 al 23, si lo tiene, amada mía. Ahaba. Amén. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que os defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Amén. Fíjese que
bonito el pasaje de Esdras, porque ellos habían hecho una declaración, como a veces nosotros lo hacemos en fe. Y ellos le habían dicho al rey diciéndole, la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros. Y cuando se vieron afligidos dijeron, ¿cómo vamos a ir ahora a pedirle ayuda al rey si nosotros aseguramos que Dios estaba con nosotros? ¿Qué hicieron? Dice que Esdras publicó ayuno, es decir, invitó al pueblo a que ayunaran, se afligieron delante de Dios y al final, lo hermoso es el final, el último versículo cuando dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Dios respondió este clamor, este ayuno que hizo el pueblo de Israel en este tiempo de regreso del exilio a Jerusalén. Y completando algunos versículos del Antiguo Testamento, quiero ir a dos pasajes, hay algunos más, donde Dios reprende al pueblo por la manera en la que presentaban el ayuno. Entonces, nos vamos a dar cuenta que si bien el ayuno es una práctica habitual en el pueblo judío, no siempre lo hicieron de la manera correcta delante de los ojos de Dios. Y Dios los tuvo que reprender. Vamos a ver en el libro de Joel 2, del 12 al 13. Amén. Si lo tiene, pastora, léalo nomás. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Nuevamente, ahora a través del profeta Joel, Dios le habla al pueblo y le dice que necesitan convertirse de todo su corazón. Quiere decir que a lo mejor hacían cosas. Sabemos que la historia del pueblo de Israel tiene mucho de religiosidad, que el verdadero fondo de lo que Dios quería con su pueblo se fue perdiendo en el camino y que muchas veces Dios los tuvo que reprender a través de los profetas. Y en este caso les dice, convertíos de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Y les dice, porque ellos acostumbraban rasgar sus vestidos en señal de luto, en señal de tristeza, les dice, rasguen sus corazones, que es una crítica que constantemente Dios le va a dar al pueblo, entendiendo que a veces hacían cosas por religión, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y finalmente, y con esto sí terminamos lo que es Antiguo Testamento, vamos a ver Isaías 58. Aquí es un pasaje más largo, del versículo 1 al 12 vamos a leer. Y lleva por título, y este es un texto que usted debiera marcar ahí con destacador si tiene, el verdadero ayuno. Pastora, si lo tiene, dele lectura. Saludamos a Gislaine, si es que está ahí con su familia viendo este video. Saludamos a Sergio Maciel de Argentina, si es que nos está viendo también. Aparece aquí que está viendo este video. Isaías 58 del 1 al 12. Amén. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos vuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todas vuestras trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza.
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y me rompáis todo yugo? Amén. Sigo yo, pastora. Son 12 versículos, van al 6. 7 dice: ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es un pasaje extenso, digno de una predicación, pero en resumidas cuentas lo que usted debiera extraer de aquí es que Dios está reprochándole al pueblo, porque cuando ellos presentaban ayuno, lo hacían de manera religiosa, creían que por el solo hecho de abstenerse de comer y pasar hambre durante el día, estaban bien delante de Dios, y Dios les hace ver que no, que lo que Él les buscaba era algo mucho más profundo. Como decía hace un momento, es el reproche continuo que Dios le hace al pueblo de Israel, buscando que se conviertan de corazón, buscando que ellos busquen lo que Dios quiere, misericordia y justicia, que el ayuno no era solamente el afligir el alma para luego seguir haciendo injusticias, sino que tenía que ver con una conversión real, que es la que vemos revelada en el Nuevo Testamento, con un nuevo nacimiento, con un hombre espiritual que puede discernir las cosas de Dios. Vamos a ir ahora justamente al Nuevo Testamento, viendo también en principio algunos ejemplos de ayuno, donde vamos a leer también algunos pasajes como lo hicimos con el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38. Pastora, si lo tiene, lo leemos. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose con la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bien, aquí vemos a una mujer anciana, de edad muy avanzada, dice, y ella es una de las personas que fue testigo del nacimiento del Señor, de cuando lo fueron a presentar al templo. Ella pudo discernir que ese niño no era cualquier niño, sino que era el Hijo de Dios. Y aquí, ¿por qué leímos este pasaje? Porque al describirla dice que ella era una viuda que hacía 84 años no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Y esto, ¿cómo no recordarnos a nuestras hermanas Dorcas, que siempre históricamente en la iglesia son los pilares que llevan la oración, que llevan el ayuno, que llevan esa cobertura sobre sus hijos, sobre sus familias, sobre la iglesia? Y vemos que esta mujer, a causa de su vida espiritual, de esa santidad, de ese apartamiento que tenía para Dios, tuvo un discernimiento especial en un momento donde nadie reconoció al Mesías. Ella fue una de las pocas que pudo verlo y saber que ese niño era el que esperaban para la redención de Jerusalén. Un segundo pasaje lo encontramos en Mateo 4:2. Aquí ya estamos hablando de Jesús.
Pasaje conocido. Esposa, por favor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Qué breve este pasaje, pero nos habla del Señor Jesucristo, que justo una vez que había sido bautizado y iba a comenzar su ministerio, sabemos que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto, Él estuvo 40 días y 40 noches sin comer, en ayuno. Y termina diciendo este versículo, hasta que Él tuvo hambre y vinieron las tentaciones. Tentaciones que también conocemos, sabemos cómo fue el diablo a tentarlo y cómo el Señor con la palabra pudo defenderse para no caer en ninguna tentación. Y lo que vemos entonces es que el ayuno, al igual que lo hicieron otros hombres de Dios, Jesús lo utilizó como una preparación para una labor, para un ministerio, para una tarea que Él sabía que tenía que cumplir. Él iba a comenzar su gran misión, su gran comisión, que era venir a entregar su vida por la humanidad, venir a acercar el reino de Dios. Y antes de comenzar, Él ayunó 40 días y 40 noches. Tercer versículo del Nuevo Testamento que vamos a leer está en Mateo 9, versículo 14 y 15. Mateo capítulo 9, 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bien, aquí vemos entonces un reproche que le hacen a Jesús y sus discípulos, diciéndole los discípulos de Juan: ¿por qué nosotros, de acuerdo a lo que nos ha instruido nuestro maestro Juan el Bautista, ayunamos como lo hacen la mayoría de los judíos y ustedes con sus discípulos no ayunan? Entonces confrontan a Jesús y Jesús les tiene que explicar que la situación que ellos estaban pasando en estos momentos era especial. El esposo estaba con ellos, pero que iba a venir tiempo. Sabemos que luego el Señor vuelve al cielo y los discípulos tuvieron que usar el ayuno como un arma espiritual para mantener su comunión con Dios, para ser fortalecido en medio de las pruebas que vendrían. Pero fíjese cómo hace referencia a que el ayunar tiene que ver con luto, tiene que ver con apartarse del mundo exterior, por decirlo de una manera, para guardar un tiempo personal de luto, de tristeza. Cuarto versículo que vamos a leer en el Nuevo Testamento está en Hechos, capítulo 13. Sí, lo voy a leer yo, lo tengo acá, no se preocupe. Hechos 13, del 1 al 3. Aquí vamos a ver ya, una vez que comienza la iglesia, que también el ayuno era algo que se practicaba. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese que menciona dos veces en estos 3 versículos el ayuno. Fíjese que dice que cuando ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les reveló, el Espíritu Santo les habló y les dijo que Saulo en ese momento y Bernabé tenían que ser apartados para una obra especial, para un propósito especial que Dios tenía con ellos. Vemos entonces que el ayuno también nos sirve para acercarnos a Dios y poder escuchar la voz de Dios. Finalmente, quiero que, y con esto terminamos un poco este repaso, sinopsis que hacemos de la Biblia, Mateo 6, del 16 al 18, es un pasaje donde Jesús enseña acerca del ayuno. Lleva por título, de hecho, en la versión Reina Valera, Jesús y el ayuno. Si lo tiene, esposa, leemos Mateo 6, 16 al 18. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Este es un pasaje que está inmerso en tres grandes lecciones que da el Señor, una respecto al ayuno, una respecto a la oración y otra respecto a la limosna. Y cuando habla del ayuno hay que hacer énfasis, por ejemplo, al comienzo del verso 16, porque Él no les dice si es que ayunan algún día, sino que le dice cuándo ayunen, dando a entender que era una práctica habitual en la época de Jesús y que en realidad lo que el Señor estaba reprochando no era el que lo hicieran, sino que el cómo lo hacían, cuál era la motivación para hacerlo, y que en realidad no lo hicieran para los hombres, sino que para Dios. Estos son los pasajes de la Biblia más significativos que he seleccionado para poder hacer este estudio, y ahora quiero que vayamos a responder las preguntas más de manera práctica, de manera que nos pueda dejar una lección y una enseñanza a nuestra vida. ¿Qué es el ayuno? Es la primera pregunta que yo tengo en la presentación, que ya voy a compartir a través del WhatsApp a los hermanos que están como parte del WhatsApp de nuestra congregación. Y nos damos cuenta que el ayuno en primera instancia es un arma espiritual. Creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que es un arma que el Señor nos ha entregado poderosa, a través de la cual Dios actúa de una forma sobrenatural y nos capacita a aquellos que ayunan, les genera, en los diferentes ejemplos que vemos, la capacidad de enfrentar situaciones particulares o enfrentar situaciones complicadas de manera sobrenatural, extraordinaria. Es decir, hay un beneficio en cuanto a que Dios entrega y responde a nuestras vidas cuando nosotros lo buscamos a través de el ayuno. El ayuno lleva a la persona a una relación más profunda con Dios. Entonces, ¿qué es el ayuno? Es una herramienta también para poder ir a una relación más profunda con Dios, más íntima y poderosa. Y cuando hablo de poderosa, puede sonar un poco extraño, pero sabemos que la palabra del Señor nos habla del poder de Dios. Dice que vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y de alguna manera, cuando buscamos al Señor en ayuno, apartándonos para Él, creemos que ese poder se hace real en la vida del creyente. Y si bien tenemos que entender que no es una exigencia, nadie en la iglesia le va a decir, usted tiene que ayunar 1, 2, 3, 5 veces en la semana o en el año, no es un requisito para ser un hijo de Dios, sí es una práctica bíblica que podemos ver en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, por lo tanto debiera llamar nuestra atención y tal como lo estamos haciendo hoy, estudiar de qué se trata el ayuno, cómo puede en mi vida personal el ayuno ejercer algún efecto, algún beneficio de cara a mi relación con Dios. La segunda pregunta, dejando en claro entonces que el ayuno es un arma espiritual que nos permite acercarnos más a Dios, el por qué ayunar, las preguntas y las respuestas están siempre relacionadas. En primer lugar, el propósito de ayunar debiera ser para todos los hijos de Dios el poder acercarnos más a Dios. El poder tener un tiempo específico. Uno define en general por cuánto tiempo va a ayunar, si va a ayunar un día o más, pero uno lo predispone. Y lo que busca en este tiempo que predispone es concentrarse en Dios, quitando los ojos de las cosas de este mundo. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que el ayuno, cuando hablamos del alimento en particular, tiene que ver con buscar lo espiritual. El segundo punto del por qué ayunar es porque cuando lo hacemos, si bien nuestra carne se debilita, nuestra humanidad a veces va a sufrir porque nos estamos absteniendo de algo, nuestro espíritu se fortalece. Si solamente se tratara de pasar hambre, no tiene sentido. En realidad tiene que ver con que cambiamos el tiempo, la dedicación, la preocupación que tenemos en cosas terrenales por cosas espirituales. En tercer lugar, dependiendo de nuestra necesidad,
a veces tenemos diferentes motivaciones para ayunar. La pregunta que estamos respondiendo es ¿por qué ayunar? Y sin duda uno también presenta ayuno en una dirección específica. Uno dice, voy a ayunar, voy a presentar este sacrificio a Dios. Por un problema, por una enfermedad, por alguna situación que me aqueje, pero en realidad, más que buscando que Dios vaya a resolver todo, que generalmente suele ser la concepción humana, es porque yo necesito más a Dios en esa situación, necesito buscarlo más profundamente. ¿Por qué ayunar? Es porque es una práctica bíblica. Si vemos que en la Biblia grandes hombres de Dios lo hicieron y que Dios lo valida como un medio para buscarle y acercarnos a Él, entonces nosotros como creyentes que queremos buscar a Dios y acercarnos a Él también debiéramos practicarlo. Hombres como Moisés, David, Elías, Nehemías, Daniel, Juan y sus discípulos, Jesús y sus apóstoles, Pablo y los primeros líderes de la iglesia están de manera evidente descritos en la palabra de Dios como hombres que ayunaron y que a través de eso fueron fortalecidos y tuvieron respuesta de parte de Dios. Finalmente, ¿por qué ayunar? Porque nos permite poner en práctica algo que a veces nos cuesta mucho, que es el dominio propio. Si yo les preguntara y ustedes pudieran responderme, ¿cuál es uno de los mayores placeres que uno tiene en la vida? Sin duda, el comer es uno de ellos. Y el negarnos a ese deseo de querer comer, de querer llenar nuestro estómago y a veces llegar incluso a comer más de lo que necesitamos, es un acto de renuncia por amor a Dios y de poner en práctica el dominio propio que la Biblia enseña que el Señor nos da dominio sobre nuestro cuerpo. Y finalmente, asociado a lo que estamos viviendo hoy, sin duda el ayuno nos ayuda a afrontar tiempos de aflicción, como los que estamos viviendo actualmente, y por eso es que hemos convocado a toda la iglesia que los días sábados vamos a tener día de ayuno y oración, porque creemos de que es una buena manera espiritualmente de abordar los problemas, de abordar lo que estemos viviendo, de lo que esté pasando a nuestro alrededor, acercándonos más a Dios, buscando más de Dios. Y quiero, antes de avanzar en el por qué no ayunar, hacer un énfasis en que esto no se debe tratar solo de alimento. En realidad, cuando hablamos de que el ayuno busca acercarnos más a Dios, cualquier cosa que nos esté alejando de Dios, apartando de Dios, sea el celular, sean las redes sociales, sea la televisión, es algo de lo que nosotros podríamos alejarnos por un tiempo en pos y en pro de buscar de Dios. ¿Por qué no ayunar? Es la siguiente lámina de esta presentación, donde apuntamos a discernir la motivación por la cual estamos haciendo el ayuno, por la que hacemos algo. Y en este sentido, no deberíamos ayunar pensando en que es una forma, por ejemplo, de mantenerse en forma o de perder peso. Y alguien dirá, pero pastor, ¿cómo? Es que hoy día pasa que hay hijos de Dios que dicen, uy, pidieron ayuno, ya, pero perderé un kilito, perderé unos gramos, y si nuestra motivación apunta a eso, en realidad lo estamos haciendo con una motivación errada. Hoy día hay gente no evangélica, no creyente, que practica ayunos por una cuestión de salud. Si usted lo quiere hacer, allá usted, pero no confunda eso con el ayuno del Señor. En segundo lugar, respecto a por qué no ayunar o las motivaciones incorrectas, es que tampoco debiéramos hacerlo para que el pastor me vea, para que mi esposa, mi esposo, mis hijos me vean de que yo hago un sacrificio por Dios, ni por cumplir con algo que me está pidiendo la iglesia, porque si lo hacemos para impresionar o mostrar algo a los hombres, la Biblia nos mostraba en el pasaje que Jesús reprendía y enseñaba de que ya tenemos la recompensa. Si usted lo hizo por ser visto y alguien lo vio y le dijo, oye, el hermano espiritual ayuna, perdió la bendición de Dios por ganar la aprobación del hombre. Por eso el Señor decía que era mejor hacerlo en secreto, porque nuestro Padre que ve en secreto nos va a recompensar en público. Y en tercer lugar, creo que esto es algo muy importante. Súbale ahí el volumen a la tele, al computador o al celular donde nos esté viendo. Hago otro paréntesis, saludo a la hermana Nelly, saludo a la hermana Joana, que también están siguiendo la transmisión. A Edgardo, yo de hecho aquí no sé cómo ver quiénes le han dado me gusta porque he visto más caras dándole ahí me gusta, me encanta a nuestra transmisión. Ojo con esto, iglesia.
Hay que tener mucho cuidado cuando ayunamos de considerar el ayuno como una herramienta con la cual pudiéramos llegar a manipular a Dios. Voy a poner un ejemplo extremo. Quiero comprarme un auto nuevo, no tengo el dinero para comprar el auto y yo digo, me voy a poner en ayuno hasta que Dios me dé el auto. Y alguien dirá, qué buena idea. ¿Podremos realmente nosotros chantajear a Dios diciéndole, Señor, yo no como más hasta que tú me des un auto? ¿Podrá imponerse mi voluntad por sobre la voluntad de Dios dado que yo estoy ayunando? Y la respuesta, como diría Pablo, es de ninguna manera. Nosotros tenemos que tener cuidado con pensar que el ayuno es una forma de manipular a Dios, de que si yo estoy enfermo y ayuno, Dios me tiene que sanar, solo si es la voluntad de Dios. Recuerde la petición de Esther, pónganse en ayuno ustedes, me voy a poner en ayuno yo, y que sea lo que Dios quiera. Pero al menos el ayuno sabemos que nos va a acercar a Dios, pero no es para satisfacer nuestros deseos, no es para satisfacer nuestras peticiones, sino que para buscar más profundamente a Dios y que se haga su voluntad. ¿Quiénes deberían ayunar? Pastor, yo soy joven, ¿puedo ayunar? Pastor, yo soy anciano, ¿debería ayunar? Pastor, yo tengo una enfermedad, ¿debería ayunar? Son preguntas que habitualmente en nuestra iglesia están. Partir diciendo que cualquiera puede ayunar, pero no todos entenderán el significado espiritual del ayuno. En este sentido, son solo las personas espirituales las que van a poder entender verdaderamente lo que significa y las que van a estar capacitadas para poder hacer un ayuno efectivo. Nosotros creemos que Dios acepta el ayuno de todas formas de cualquier persona que se acerque a Él con un corazón sincero, con humildad, con la actitud correcta, buscando a Dios de corazón. Dios va a recibir ese sacrificio, Dios va a recibir ese ayuno y en realidad no hay una limitación para poder hacerlo. ¿Tuvimos algún inconveniente con la transmisión? ¿Sí? Se quedó pegada la transmisión, no creo que la podamos recuperar. Ok, vamos a retomar entonces en la transmisión. Voy a continuar. ¿Se está grabando o tampoco se está grabando? ¿Sí? Ok, entonces en honor a lo que se está grabando, y esta parte es súper importante, me hubiera encantado que se hubiera transmitido porque hay muchas personas que tienen problemas de salud. Y a veces la pregunta es si yo que tengo una enfermedad crónica, que tengo por ejemplo una diabetes y que no debería no comer en ciertos horarios, ¿puedo ayunar? ¿Debo ayunar? Y aquí lo que uno tiene que decir con sabiduría es que hay que ser prudente. Si bien Dios se agrada de que un creyente presente un ayuno, que a partir de esto se pueda acercar más a Él, uno también tiene que entender de que Dios no quiere que dañemos nuestro cuerpo. Dios no busca que nosotros nos hagamos un daño por buscar algún beneficio espiritual. Creo que esto es muy importante de entender y de transmitir. Si usted sufre una enfermedad que la recomendación médica es que usted no debería pasar mucho tiempo sin comer, la recomendación pastoral es que no es necesario que usted se abstenga de comer, quizá parcialmente. Quizá puede abstenerse de otras cosas u otras distracciones que le apartan de Dios, porque aquí mucho más que el abstenerse de comer, el no comer no va a generar el beneficio en sí. El beneficio se genera cuando yo dispongo mi corazón para buscar más profundamente a Dios. Continuamos entonces diciendo de que no se trata solo de alimentos. Y bien conocido es el pasaje de Pablo cuando habla del deber conyugal, donde dice que cumple el esposo con la esposa con el esposo, donde incluso habla de que a menos que en mutuo acuerdo hayan decidido apartarse por un tiempo. Eso nos habla también de una abstinencia con un fin, que es el de buscar a Dios más profundamente, que es el de dejar de satisfacer un deseo de la carne por buscar satisfacer el espíritu. Siguiente pregunta es: ¿cuándo se debería ayunar?
No sé si ya se retomó la transmisión. ¿Ya? ¿Cuándo se debería ayunar? En general, el ayuno no es que tenga un día específico particular. Yo recuerdo, y esto lo cuento a modo de anécdota, que mi padre ayunaba cada lunes. Cada lunes por la mañana él presentaba ayuno. Eh, pero en realidad uno entiende que el ayuno se puede realizar en cualquier momento o día de la semana en la medida que nosotros podamos hacerlo, en la medida que tengamos disponibilidad para hacerlo. En segundo lugar, es recomendable, cuando hablamos de cuándo ayunar, en realidad sería bueno para los hijos de Dios, para los creyentes, que fuera un hábito. En un cristiano, en un creyente maduro, debiera ser un hábito. Recordemos un pasaje que yo no incluí dentro de lo que leíamos del Nuevo Testamento, cuando los discípulos quisieron expulsar un demonio y no pudieron. Y cuando ellos dijeron, Señor, hicimos lo que siempre hacemos, oramos como siempre oramos, pero el demonio no salió, y vino Jesús y lo expulsó. ¿Qué hiciste tú de diferente, Jesús? Y él le dijo, hay un género de demonios que no sale sino con oración y ayuno. Cuando uno entiende eso, también se da cuenta de que esta es un arma espiritual poderosa y que en ciertas situaciones de lucha espiritual, a veces solo la victoria la vamos a lograr a través de esta búsqueda más profunda a la que nos lleva el ayuno. La búsqueda más profunda de Dios a través del ayuno. Por lo tanto, no debiera ser una práctica esporádica, sino habitual en nosotros, estando siempre preparados para lo que pudiera ocurrir o lo que se pueda presentar en nuestro camino. Es necesario hacerlo bajo las condiciones adecuadas. Respecto al cuándo ayunar, es importante que usted sepa que si va a ir a trabajar de manera habitual, voy a poner un ejemplo, usted va a estar en la construcción y dijo, ya, el lunes yo voy a ayunar, pero tengo que ir a trabajar. Y en la construcción usted va a estar preocupado de su trabajo, escuchando cosas que a lo mejor no edifican su vida, viendo cosas que a lo mejor no edifican su vida, y aún cayendo en el juego de hablar cosas que no edifican. La verdad es que no tiene ningún sentido hacer ayuno y dejar de comer, porque el dejar de comer no genera nada. Tiene que haber una intención más profunda para que se cumpla el objetivo. Tiene que buscar el momento oportuno en el cual realmente pueda quizá conversar con su esposo, con su esposa, con sus hijos y tener un tiempo de quietud y de búsqueda personal de Dios. Entonces, si bien uno podría ayunar cualquier día, cualquier momento, decidir y decir ahora voy a presentar un ayuno, en realidad hay que buscar los momentos adecuados para poder tener la disposición, el tiempo, la tranquilidad para hacer el ayuno. Por último, y con esto terminamos este tiempo de estudio, ¿cómo ayunar? Esto quizá es lo más práctico de todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo hemos dividido en 3 pasos que tienen que ver con, primero uno va a presentar el ayuno delante de Dios, en segundo lugar uno va a tener el tiempo de ayuno y en tercer lugar uno va a terminar ese tiempo, lo va a entregar y va a volver a la normalidad de su vida cotidiana. Número 1 entonces, lo primero tiene que ver con la presentación del ayuno. El ayuno no se debería improvisar. Si bien yo le digo que usted podría presentarlo en cualquier momento, en cualquier día, tampoco se trata de decir, oh, no alcancé a tomar desayuno, voy a ayunar. Uno predispone de antemano lo que le va a ofrecer al Señor y la idea no es hacerlo porque se me olvidó de tomar desayuno o porque no alcanzo a almorzar. Entonces, Señor, mira, recibe este sacrificio, porque en realidad usted no lo hizo para el Señor. Fueron las circunstancias que lo llevaron a eso. El ayuno se puede hacer de forma personal o colectiva. Lo vimos en la Biblia. Hay veces de que una persona se va, se aparta en soledad. Hay veces donde se invita a todo un pueblo, se convoca para el ayuno. Y ambas maneras son válidas. Sin embargo, no es necesario que quienes nos rodean sepan lo que estamos haciendo, porque es importante recordar que lo hacemos para el Señor y no para que lo vean los hombres. Y en términos más prácticos, aún la manera de presentar el ayuno y decirle, Señor, en este tiempo quiero buscarte más profundamente. Desde esta hora en adelante yo voy a presentar un ayuno de comida, de distracciones, de televisión, de internet, de celular, porque quiero acercarme más a ti.
uno lo hace en oración. Lo que yo recomiendo es que lo haga la noche anterior. Usted ese día, al terminar el día, presenta delante del Señor el sacrificio que va a empezar. Ojalá el otro día muy temprano buscando al Señor en oración. Ojalá muy temprano escudriñando las palabras para sacar provecho de ese tiempo y que Dios vea de que en nosotros hay una intención, una disposición a presentar este sacrificio por amor a Él, por buscarle más profundamente, por hacerle presente alguna necesidad o petición que queremos, en la cual buscamos la ayuda del Señor. Número 2, cuando estamos ayunando, ¿cómo ayunar? Durante el ayuno, además de no consumir alimentos, lo más importante es que en realidad tenemos que entender que es un tiempo de renuncia a nuestros placeres, a uno mismo, a las cosas terrenales, si quiere verlo de esa manera, en pos de lo espiritual. Y por eso es que en los tiempos de ayuno, lo que yo siempre le digo a los hermanos, que no se trata solo de no comer. O sea, pastor, yo ayuné porque fui a la feria, hice todas las cosas, pero no comí en todo el día. En realidad el ayuno va a tener valor en la medida que usted tenga, junto con no comer, la búsqueda de Dios, a través de la oración, a través de la palabra de Dios y a través de quizá tener tiempos de adoración, alabanza o devoción a Él. Esa es la recomendación, cuando nosotros invitemos. ¿Y por qué lo hacemos un día sábado? Porque entendemos de que de lunes a viernes es mucho más difícil y son los días sábado y domingo cuando uno a veces dispone un poquito más de tranquilidad, donde podría hablarlo con la familia y decir, familia, no es para que ustedes me vean, pero tienen que saber que yo estoy en ayuno. Yo estoy en búsqueda de Dios, yo voy a dedicarme a leer la palabra de Dios. Durante este día la alabanza va a inundar este hogar. Durante este día me van a ver que me voy y me encierro en mi habitación para orar, porque estoy buscando más de Dios. Creo que esa es la mejor recomendación de cara al cómo llevar el ayuno en el día que se presenta. A veces se genera la duda si el ayuno debiera ser total, de no comer absolutamente ningún alimento, o parcial, si es con agua o sin agua. Y la verdad es que en la Biblia vamos a encontrar diferentes ejemplos. Ayunos donde explícitamente se dice no coman ni beban nada, o ayunos como el de Daniel, que hoy día también está muy de moda. Hay personas que han hecho estudios acerca de esto porque fue casi una dieta donde él básicamente restringió lo que comía. No fue un ayuno total el que hizo durante 10 días, sino que él ayunó siendo selectivo en lo que iba a comer. Pero su objetivo finalmente era también de búsqueda espiritual de Dios. Entonces puede ser total, puede ser parcial, en el caso de alguien que tenga alguna enfermedad tal vez. Con agua o sin agua, pero lo más relevante es la actitud con la cual nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Lo más importante es la disposición que vamos a mostrarle a Él de buscar su rostro y de acercarnos a Él. Y con respecto al tiempo, si usted dice, bueno, es suficiente con ayunar hasta el mediodía, es suficiente con ayunar hasta las 3 de la tarde, hasta las 8 de la tarde, hasta las 10 de la noche, es algo que siempre como pastor uno va a dejar a criterio de la persona. Sabemos que no todos tienen la misma fisionomía, no todos van a poder quizás resistir un ayuno de un día. Insisto en el hecho de ser prudentes cuando uno sabe que tiene alguna dificultad física. No es falta de fe, es prudencia, es sabiduría. Y el tiempo finalmente va a depender de su disposición, va a depender del tiempo que realmente usted va a tener para apartar para Dios. Y en general lo que hacemos es llamado a un día, donde en general uno parte lo presenta en la noche y parte desde la mañana a la búsqueda de Dios. Y mi recomendación es que dure hasta la tarde. Si alguien quiere hacerlo por más días, puede continuar incluso por más de uno. También en la Biblia nos muestran ejemplos de varios días de ayuno, es algo que se puede hacer, pero siempre teniendo cuidado, siendo prudente, porque Dios no quiere que por querer agradarle a Él dañemos nuestro cuerpo. No tiene sentido sabiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que el tiempo de ayuno es voluntario. Si usted no puede aguantar hasta la tarde, puede entregarlo antes. Dios conoce su corazón. A veces es suficiente poquito tiempo, pero de calidad con el Señor, que 3 días de ayuno en distracciones. Así que ese es un poco el llamado y la recomendación a la iglesia. El tercer punto tiene que ver con cómo terminar el ayuno. Y en este sentido,
Al igual que cuando hablábamos de cómo presentarlo, al terminarlo, la idea tampoco es decir, me dio hambre, voy a comer, sino que tener un tiempo de oración a Dios y de, como si usted viniera a ofrendar algo a Dios, presentarlo y decirle, Señor, he hecho este sacrificio, he pasado estas horas del día o estos días sin comer, queriendo acercarme más a ti. La Biblia es tan clara cuando dice que a Dios no le agrada el sacrificio en sí que uno hace. Dios no se va a alegrar porque usted dejó de comer, Dios se va a alegrar porque usted ha quitado su mirada de las cosas del mundo, de sus preocupaciones en este mundo, por buscarlo más a Él. Y eso yo recomiendo entregarlo en oración. Tener al finalizar el ayuno un tiempo de oración donde usted le dice al Señor nuevamente por qué hizo este ayuno. Siempre uno tiene un propósito, una razón especial por la cual está haciendo este acto de ayunar. Y finalmente entregárselo al Señor. Si usted hace un ayuno de más de un día, lleva varios días sin ingerir alimentos, también hay varias recomendaciones. Yo me acuerdo que en casa teníamos un libro, que lo leí cuando era niño, que se llamaba El ayuno del Señor, del pastor G. Ávila, del evangelista G. Ávila. Y él hacía ayunos largos, de muchos días, y él era uno de los que hacía énfasis en que después de un ayuno largo había que ser cauto, precavido, prudente en cómo uno empezaba a alimentarse de nuevo. Y él recomendaba, y es la realidad, lo que le va a decir también un médico, que hay que empezar, si pasó muchos días sin comer, primero con líquidos o cosas blandas, porque de alguna manera nuestro organismo, nuestro sistema digestivo, dejó de tener la práctica de digerir y hay que ir poco a poco volviendo a comer cosas sólidas. Entonces también ahí, si usted va a presentar un ayuno de más de un día, de 2, de 3, de 5 días, la recomendación es que luego de hacerlo vaya poco a poco volviendo al hábito de comer de manera normal. El objetivo de este estudio entonces es poder, desde una perspectiva bíblica, entender el ayuno como una herramienta, como un arma espiritual, pero también desde una perspectiva práctica, que quede en nosotros, en nuestros corazones, un entendimiento, una respuesta a las preguntas más simples que uno suele hacerse respecto a cómo orar, cómo ayunar, cuándo ayunar, y quisimos hacerlo de esta manera, partiendo por profundizar en la palabra de Dios y poder tener un panorama de lo que la Biblia nos dice, pero luego ir a consejos prácticos que nos permitan ejercer esta arma espiritual, saber usarla en beneficio de nuestra propia vida espiritual. Con esto finaliza el estudio del día de hoy. Lamentablemente, como ya es tónica, vamos a seguir trabajando en poder resolver los temas de las transmisiones. Se perdió la transmisión poco antes de llegar al final de este estudio. Sin embargo, vamos a tomar este material, lo vamos a compartir a través de las redes sociales. Usted nos puede encontrar como MIP San Gregorio, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, que es donde estamos subiendo todos los videos. En la red que sea de su preferencia. Si usted lo quiere ver en Facebook en el celular, hágalo. En Instagram desde su celular, hágalo. Si lo quiere ver en YouTube, a lo mejor lo puede poner en la tele, en pantalla más grande, puede hacerlo. A través de Twitter también subimos la información, los afiches, y en todas las redes usted simplemente busca MIP San Gregorio, así todo junto, y va a encontrar información y contenido de nuestra iglesia. Recordarles que tenemos el WhatsApp, donde usted también se puede comunicar con nosotros. El número está apareciendo ahí en la pantalla. Y finalmente un correo electrónico también, si usted nos quiere contactar para petición, para saludos, también el correo electrónico está disponible. Y para los que son miembros de la iglesia también tienen los teléfonos de los pastores ante cualquier cosa que necesite. Nosotros estamos para servirles. Esposa, algunas palabras al finalizar este tiempo de estudio y luego orar junto al Señor. Amén. Ha sido un estudio que nos ha ayudado, amén, a aclarar dudas para aquellos que a lo mejor tienen la intención de poder ayunar, pero muchas veces no sabemos bien cómo hacerlo, ¿no es cierto? Así que agradecer al Señor, como decía mi esposo, tuvimos algún inconveniente, pero no importa, igual vamos a subir el video completo. Pero agradecemos al Señor porque Él es fiel, porque independiente de las situaciones, Él nos permite que de una u otra manera podamos seguir llevando su palabra a través de las pantallas
y edificándonos los unos con los otros. Agradecer solamente por la vida de cada uno de ustedes, de mi hermano Lorenzo que está en este lugar, del hermano Gary, y recuerde que Cristo le ama. Amén. Y que pronto nos volveremos a ver, a poder abrazar. Amén. Y eso. Amén. Es bueno, hemos recibido buenos comentarios de esto, por eso lo hemos hecho. Es increíble. Usted no se imagina que detrás de cada emisión que nosotros hacemos hay harto trabajo. Los que están aquí detrás de las cámaras son testigos que la iglesia se transforma un poco. Tratamos de poner luz en las cámaras para hacer algo que pueda ser de su agrado, que pueda llegar con el mensaje. Esto no es para entretenernos, esto no es solo por comunicarnos, esto es porque tenemos el deber de seguir enseñando la palabra de Dios, tenemos el deber de seguir comunicados, manteniendo a la distancia la comunión del pueblo de Dios. Nos alegramos de aquellos que nos dan sus comentarios y nos dicen, qué bueno es verlos, cómo estar ahí, el poder ver que nos transmitan un culto, el poder ver que nos transmitan ese tiempo en familia, porque a pesar de la distancia y del impedimento de poder estar todos juntos, es como estar ahí, es como estar juntos. Así que agradecemos al Señor por haber podido tener este tiempo de estudio y vamos a orar a Dios pidiendo ya su bendición. Eso, esposa. Oramos al Señor, por favor. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor amado, en esta noche, por tu amor, por tu fidelidad hacia nuestras vidas, Señor. Sabemos que es un tiempo difícil el cual estamos viviendo, Señor, pero tenemos fe y confianza, Señor amado, que contigo somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor amado, por este estudio, Padre, por este tiempo que usted nos permite de una u otra manera, Señor, poder reunirnos. Señor, yo sé que cada uno está en su hogar, con su familia, Señor, orando, Señor amado, buscando de tu rostro, Padre Celestial, porque los tiempos están difíciles, Señor. Pero tú nos enseñas que nos amas, Señor amado, a pesar de muchas veces ser infiel, Señor amado, tú nos bendices, Padre. Oramos por las familias que están cada uno en sus hogares, Señor, para que usted cuide los pequeños, los matrimonios, aquellos que aún tienen que salir a trabajar, Señor, para que usted ponga una cobertura especial para sus vidas, Señor. Gracias le damos por este tiempo, Señor, de poder estudiar de su palabra, de poder aprender, Señor amado, de su maravillosa palabra, Señor Jesús. Queremos pedir que bendigas a las necesidades de su pueblo, que pueda usted bendecir, Señor amado, a cada uno de sus hijos, a aquellos que nos envían, Señor, sus necesidades. Sea usted proveyendo, Señor amado, que nada falte en sus hogares, Señor, para que ellos puedan ver su amor, Señor Jesús, que Señor amado, no se compara, Padre Celestial. Gracias le damos en este tiempo y queremos pedir de su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y antes de cerrar este estudio, recordarles que cada sábado vamos a estar haciendo ayuno. Ese es el motivo del estudio. Cada noche a las 10:30 de la noche estamos en cadena de oración. Todos nos unimos, nos conectamos en un mismo espíritu a orar por la iglesia y por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Nos volvemos a encontrar el jueves con la ayuda del Señor a las 20 horas. Tendremos alguna transmisión de culto familiar y el domingo también a las 12 del día. Que Dios les bendiga.